Pedí ayuda y me dijeron que no podían. Vendí todo lo que tenía y me desvanecí. Cuando me buscaron, ya no estaba. La casa que había contenido décadas de recuerdos, el coche que había conducido por varios estados, incluso las pequeñas baratijas que habían marcado los hitos familiares. Todo se había ido, vendido o regalado. En las semanas que siguieron, me convertí en una sombra, un susurro en el mundo, borrando cuidadosamente cada rastro de la vida que una vez conocieron. El escozor del rechazo había ardido más intensamente de lo que esperaba. Mis propios hijos, las personas que había cuidado y criado, me habían dado la espalda cuando más los necesitaba. Y en ese abandono encontré tanto la desesperación como la determinación, esa que solo llega cuando el mundo te obliga a valerte por ti mismo. Viajé bajo nombres falsos, usando efectivo y alojamientos temporales, siempre consciente de que alguien podría reconocerme. El anonimato era a la vez estimulante y aterrador. Cada mirada de un transeúnte se sentía como un juicio, cada extraño una amenaza potencial. Sin embargo, con cada milla que ponía entre mi antigua vida y yo, una extraña liberación echaba raíces. Estaba libre de expectativas, libre de manipulación e ilesa de la decepción. El mundo era vasto, y me propuse labrarme una nueva existencia en las sombras, en un lugar donde nunca pudieran encontrarme, donde pudiera recuperar el control de mi propio destino. Las semanas se convirtieron en meses. Me mudé de ciudad en ciudad, a veces deteniéndome días, a veces semanas, siempre con cuidado de no establecer un patrón. Aprendí a vivir ligeramente, a viajar con lo mínimo indispensable y a confiar en muy pocas personas. Cada encuentro con extraños era calculado. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada palabra pesada frente a la posibilidad de traición. Y sin embargo, en esa atenta vigilancia, descubrí algo que no había esperado. Era más fuerte de lo que había imaginado. El miedo que me había atenazado al principio se transformó lentamente en confianza, un conocimiento silencioso de que podía sobrevivir sin las personas que se habían negado a protegerme. Una tarde lluviosa, me encontré en un pequeño pueblo costero, un lugar donde las olas ahogaban el ruido del pasado. Alquilé una diminuta habitación encima de un café. La dueña era una mujer amable que no hacía preguntas y solo aceptaba efectivo. Por primera vez desde que me fui, sentí un atisbo de paz, viendo el océano extenderse interminablemente ante mí, imaginándolo como una barrera entre yo y los hijos que me habían abandonado. Pasé horas caminando por la orilla, dejando que la sal y el viento limpiaran la amargura que se había acumulado durante años de rechazo. Pero incluso en esa soledad, sabía que nunca podría borrar por completo el deseo de venganza, o al menos la satisfacción de saber que jamás volverían a verme. Las noticias de casa se filtraban a través de cartas y llamadas telefónicas ocasionales, todos intentos inútiles de rastrearme. Nunca respondí. Cada mensaje, desesperado y suplicante, me recordaba por qué me había ido. Me habían dado la espalda cuando más los había necesitado y me negaba a concederles el consuelo de mi presencia. Empecé a planificar con más cuidado, no para regresar, sino para una serie de acciones que asegurarían que mi desaparición fuera permanente. Mi existencia estuviera fuera de su alcance, y las consecuencias de su negligencia fueran palpables de maneras que nunca podrían anticipar. Meses después, descubrí una red de personas que vivían como yo, gente que se había borrado de vidas que les habían fallado. Compartíamos historias en voz baja, cada relato más oscuro y desgarrador que el anterior, cada uno reforzando la noción de que la supervivencia requería astucia, estrategia y paciencia. Aprendí técnicas para evitar la detección, formas de ocultar la identidad y métodos para asegurar que cualquiera que me buscara solo encontrara callejones sin salida. En su compañía, me di cuenta de que la desaparición era un arte, uno que tenía la intención de perfeccionar hasta que mi pasado ya no pudiera tocarme. Entonces llegó la primera señal de problemas. Un detective privado, persistente y meticuloso, comenzó a rastrearme con una habilidad inusual. Al principio noté las cosas pequeñas: un coche aparcado demasiado tiempo al otro lado de la calle, una sombra en el reflejo de una ventana, cambios sutiles en la forma en que los extraños me miraban. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que alguien había comenzado a desentrañar mi vida cuidadosamente construida.
Pero el miedo ahora estaba atemperado por la estrategia. Había anticipado este momento y preparado planes de contingencia que asegurarían que cualquier persecución terminara en frustración, confusión y fracaso. La caza había comenzado, pero yo estaba lista. Para desviar la atención, vendí las pocas pertenencias que había adquirido desde que me fui y me mudé de nuevo. Esta vez a un remoto pueblo de montaña, donde la niebla era espesa y las carreteras se retorcían interminablemente. El aislamiento fue asfixiante al principio, pero ofrecía un tipo de libertad única. Empecé a vivir bajo una nueva identidad, con un nuevo nombre, e inicié pequeños negocios que me mantenían a flote económicamente. Cada día reforzaba mi independencia y resiliencia. Ya no necesitaba que nadie me validara. La soledad misma se convirtió en una fuente de poder, un recordatorio diario de que había sobrevivido cuando aquellos que afirmaban amarme habían fallado. Luego, inesperadamente recibí un mensaje que me heló el corazón. No era de mis hijos, sino de alguien a quien no había visto en años, un antiguo amigo que nos conocía a mí y a la familia que había dejado atrás. La nota era críptica. Están haciendo preguntas. Tienes que tener cuidado. Era la prueba de que mi desaparición no había pasado desapercibida y que las ondas de mi vida desvanecida estaban comenzando a alcanzarme. Comprendí inmediatamente que la precaución ya no era opcional. Tenía que pensar varios pasos por delante, anticipar quién podría estar involucrado y crear una red de engaños que pudiera protegerme indefinidamente. Esa noche, tracé mi estrategia. Los mapas se extendían sobre la pequeña mesa, notas garabateadas a toda prisa, planes de contingencia superpuestos como ladrillos en un muro irrompible. Consideré todas las posibilidades: escuchas telefónicas, vigilancia, incluso la traición de alguien en quien había confiado. El plan no era solo sobrevivir, sino asegurar que si mis hijos o cualquier otra persona intentaban encontrarme, solo descubrirían incertidumbre, frustración y el hecho innegable de que su rechazo tuvo consecuencias. Por primera vez, comprendí que mi desaparición ya no era una huida, sino una declaración, un ajuste de cuentas que sentirían de formas tanto inmediatas como duraderas. Me adentré más en las montañas, a un pueblo tan pequeño que todos se conocían, pero a nadie le importaban los extraños. Alquilé una cabaña al borde de un acantilado, con vistas a un bosque que se extendía sin fin. El aislamiento era perfecto. No tenía vecinos lo suficientemente cerca como para notarme, ni rutinas diarias que delataran mi presencia, y solo el viento y los árboles como testigos de mi nueva vida. Cada mañana caminaba por el bosque sin dejar rastro, aprendiendo a navegar por la naturaleza como una habilidad y un escudo. La soledad, antes asfixiante, se volvió embriagadora, un recordatorio de que el mundo que había abandonado ya no podía tocarme. Luego, una mañana de niebla, vi a un hombre al borde del bosque, merodeando de forma antinatural cerca del sendero que yo siempre usaba. No era local. Su ropa estaba demasiado limpia, sus movimientos demasiado deliberados. Mi corazón se aceleró, pero el pánico no me invadió. Me retiré en silencio, serpenteando entre los árboles, escuchando el crujido de sus botas en la maleza. Esa fue la primera prueba de mi vigilancia. La comprensión de que el mundo exterior había comenzado a irrumpir en el santuario que había construido, y que la desaparición era solo el primer paso de la supervivencia. Ideé un plan para despistarlo, dejando rastros falsos, esparciendo objetos personales que había abandonado años atrás, creando la ilusión de que me había ido de la zona por completo. Fue un trabajo meticuloso que requería paciencia, conocimiento del terreno y la capacidad de anticipar cada instinto humano. Pasaron los días y él siguió el señuelo, desapareciendo en la distancia. Yo observaba desde una cresta oculta, el corazón latiendo con euforia y miedo. La emoción de la supervivencia, el conocimiento de que mi astucia había superado a un intruso, me llenó de una extraña satisfacción. Semanas después, recibí otro mensaje críptico, esta vez entregado a través de una serie de intermediarios que no conocía. La nota era breve: no puedes esconderte para siempre. Están más cerca de lo que crees. Mis hijos habían comenzado a hacer preguntas. Sabía que el mensaje no era solo una advertencia ociosa, era la prueba de que mi pasado, la familia que me había rechazado, ahora estaba consciente de mi desaparición y buscaba respuestas. La comprensión me recorrió como un escalofrío.
Mi cuidadosa construcción de la invisibilidad estaba bajo amenaza y tuve que intensificar mis precauciones. Comencé a viajar de noche, usando carreteras secundarias y senderos abandonados, cambiando de apariencia con frecuencia. Cabello, ropa, incluso la forma en que me movía se convirtieron en herramientas de despiste. Cada pueblo por el que pasaba se convertía en una decisión calculada, una trampa potencial o una oportunidad para desaparecer aún más en el anonimato. Con cada milla sentía una extraña sensación de empoderamiento. Ya no era la persona vulnerable que una vez ignoraron, era un fantasma, una fuerza que no podían controlar, y me deleitaba en la libertad que proporcionaba la invisibilidad. Una noche, en un restaurante remoto a las afueras de un pueblo que nunca había visitado, escuché una conversación entre extraños. Hablaban de una persona desaparecida, describiendo a una mujer con características que coincidían conmigo. Mi pulso se aceleró. Se estaban acercando. Me fui de inmediato, pagando en efectivo y saliendo por una puerta trasera. La tensión que antes había sido un zumbido sordo se convirtió en una fuerza palpable y aplastante. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada encuentro cuidadosamente orquestado. Lo que estaba en juego ya no era solo mi libertad, era la supervivencia misma. Pasaron los meses y perfeccioné mis métodos. Aprendí a vivir fuera de la red, encontrando casas seguras, usando identidades falsas y comunicándome solo a través de mensajes codificados. Me volví más fuerte, más disciplinada y más distante. El dolor del abandono, aunque siempre presente, se convirtió en un arma en lugar de una herida. Me había transformado en alguien imposible de rastrear, casi intocable, un fantasma construido a partir de la pérdida, la supervivencia y el ingenio. La ausencia de mis hijos me había enseñado mucho más que cualquier guía. Sin embargo, a pesar de mi éxito, la soledad me pesaba. Vagué por pueblos, bosques y montañas, buscando una conexión humana sin arriesgarme a ser detectada. Una noche, en una pequeña posada, conocí a un hombre que parecía ordinario, pero tenía un gran sentido para observar a la gente. Hablamos con cautela, intercambiando fragmentos de nuestras vidas, probando la confianza sin revelar la identidad. Se convirtió en un aliado, aunque nunca le revelé demasiado. Juntos, navegamos por algunos de los peligros que ya no podía manejar sola. Cada uno de nosotros consciente de que la confianza era temporal, pero necesaria para la supervivencia. La primera confrontación directa llegó inesperadamente. Un detective privado, enviado por alguien de mi familia, me rastreó hasta una tienda de suministros. Lo noté al instante, demasiado cuidadoso, demasiado preciso. Creé una distracción, saliendo sigilosamente por la parte trasera con los suministros que había comprado, dejando pruebas falsas de mi partida. La persecución intensificó mi conciencia, mis habilidades y mi paciencia. La supervivencia ya no era solo vivir, era anticipar amenazas, leer comportamientos y superar a cualquiera que buscara desmantelar la vida que había reconstruido con tanto esfuerzo. Semanas después, descubrí que mis hijos habían comenzado a investigar mi desaparición con creciente urgencia. Habían contratado investigadores, contactado a parientes lejanos y estaban reconstruyendo el rastro que yo había enfriado intencionalmente. El conocimiento despertó una extraña satisfacción dentro de mí. Su negligencia tuvo consecuencias. El miedo, la confusión y la frustración que experimentarían al buscarme, desesperados e incapaces de encontrar respuestas, era una forma de justicia poética que nunca había imaginado, y reforzó la necesidad de mi continua invisibilidad. Viajé de nuevo, esta vez dejando el país. Aeropuertos, trenes y ferries se convirtieron en herramientas de mi elaborado escape, cada paso calculado para confundir a los rastreadores y borrar patrones. Adopté nuevas identidades, documentación y acentos, creando una vida que existía solo en fragmentos y sombras. Cada encuentro con funcionarios, cada cruce de fronteras exigía astucia, paciencia y precisión. Cada momento se convirtió en una lección de supervivencia y reinvención, un recordatorio de que dejar una vida atrás era más fácil que reclamarla una vez que el pasado había comenzado a buscarla. En un lejano pueblo costero encontré seguridad temporal. Los lugareños aceptaban a los extraños sin hacer preguntas, y el mar proporcionaba belleza y cobertura. Alquilé un pequeño apartamento con vistas a los acantilados, pasando mis días caminando por la orilla,
nadando en calas escondidas y planeando contingencias en caso de que alguien descubriera mi ubicación. Aunque el aislamiento era intenso, me sentí libre por primera vez desde mi partida. Cada día reforzaba la comprensión de que la ausencia era poder, y la negativa de ayuda de mis hijos me había obligado a convertirme en alguien más fuerte, más astuto y totalmente autosuficiente. Una mañana, apareció un rostro familiar en el pueblo, una conocida que creía desaparecida hacía tiempo. Ella sabía de mi desvanecimiento y me ofreció ayuda, pasajes seguros, identidades falsas e información sobre quién podría estar buscándome. Acepté su ayuda con cautela, consciente de que la confianza era frágil, pero reconociendo que la supervivencia a veces requería alianzas calculadas. Con su asistencia, comencé a orquestar capas de despiste, asegurando que cualquier intento de rastrearme solo arrojara incertidumbre y frustración. A medida que las semanas se convertían en meses, escuché informes vagos de que mis hijos estaban desesperándose. Los investigadores habían agotado las pistas y su frustración iba en aumento. Me permití una silenciosa satisfacción. Su negligencia me había obligado a la autosuficiencia, y ahora su pánico era la consecuencia de su propia indiferencia. No me regodeé, pero sentí un profundo sentido de justicia. La supervivencia había sido la lección fundamental, y ellos también la estaban aprendiendo. Aunque mucho más tarde de lo que jamás deseé, una noche, durante una tormenta recibí una nota anónima. «Sabemos dónde estás. Vamos a por ti». El pánico amenazó con apoderarse de mí, pero años de planificación cuidadosa y experiencia lo sofocaron. Me moví con rapidez, utilizando rutas ocultas, contactos de emergencia y planes de escape previamente preparados. La tormenta se convirtió en cobertura y desafío. Cada gota de lluvia, un recordatorio de que la vida exigía vigilancia y acción rápida y decisiva. Me di cuenta entonces de que incluso una vida construida sobre la ausencia podía ser amenazada, pero las habilidades que había perfeccionado eran más fuertes que el miedo. Desaparecí una vez más, dejando el pueblo y desvaneciéndome en una serie de islas remotas, bosques y pueblos costeros. Cada movimiento fue preciso, dejando atrás solo fragmentos y pistas falsas. La persecución se había convertido en un juego de intelecto y estrategia, una prueba de resistencia contra aquellos que una vez me habían abandonado. Cada despiste exitoso reforzaba mi independencia, mi fuerza y la verdad de que podía existir completamente fuera del alcance de cualquiera que se hubiera negado a ayudarme. Finalmente, establecí un santuario permanente, una isla aislada, accesible solo en barco, oculta de los mapas y de las miradas indiscretas. Allí, creé una vida de tranquila estabilidad, rodeada de naturaleza, mis pensamientos y suministros cuidadosamente seleccionados. Podía ver el horizonte extenderse sin fin, una barrera física y simbólica entre mi pasado y mi presente. Era intocable, autosuficiente y finalmente en paz con la desaparición que una vez pareció una huida desesperada. Los mensajes desde el continente cesaron por completo y comencé a sentir el peso de la libertad. La búsqueda de mis hijos había fracasado. Mi ausencia se había vuelto absoluta. El saber que ignoraron mi necesidad de ayuda y que nunca me alcanzarían, me infundió una sensación de profundo poder y reivindicación. Ya no era una víctima, ya no era dependiente y ya no estaba atada a las decepciones del pasado. Me había desvanecido y en esa desaparición había renacido. Pasaron los años. Viví en silencio, con cautela pero plenamente. Exploré la isla, desarrollé la autosuficiencia y finalmente abracé la soledad como compañera en lugar de maldición. Mi mente estaba alerta, mi cuerpo fuerte y mi espíritu intacto. Cada carta que habían enviado, cada intento de contactarme, ahora era irrelevante. Había sobrevivido, prosperado y existía enteramente bajo mis propios términos. La ausencia de su ayuda me había forzado a alcanzar esta fuerza, y nunca olvidaría las lecciones que me había enseñado. En los años finales, reflexioné sobre el viaje. Dejar todo atrás había sido aterrador, agotador y doloroso, pero también había sido el camino hacia el empoderamiento. Ahora entendía que la desaparición no era solo una huida, era una recuperación. Había vendido mi vida pieza por pieza, borrado todo rastro de dependencia y construido un mundo donde solo yo determinaba los términos de la supervivencia, la consecuencia y la libertad. Y en ese tranquilo triunfo,
Finalmente encontré la paz y la fuerza que me habían negado cuando aquellos que amaba se negaron a ayudar. Comencé a explorar las calas y acantilados ocultos de la isla, aprendiendo cada rincón, cada sendero y cada lugar seguro donde podía esconderme de cualquier visitante inesperado. Cada mañana caminaba por los bordes irregulares de la orilla, escuchando las olas romper debajo, dejando que el poder crudo del océano me recordara la libertad que había ganado. Aquí, en el aislamiento que una vez me había aterrorizado, encontré el dominio sobre mi propia existencia. Ya no era una mujer que huía del abandono. Era una estratega, una superviviente, alguien que había aprendido a controlar el caos de la vida al apartarse de quienes se negaron a actuar cuando más importaba. Un día, divisé un pequeño bote acercándose desde el horizonte. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por anticipación. Lo observé cuidadosamente, usando binoculares para rastrear los movimientos de la figura al timón. Era un extraño, desconocido y cauteloso, alguien claramente consciente de la posibilidad de un encuentro. Los observé rodear la isla, evaluando, quizás buscando, pero permanecí oculta, eligiendo el momento perfecto para dar a conocer mi presencia o para permanecer invisible por completo. Esta era la prueba definitiva de mi vigilancia y de las habilidades que había perfeccionado durante años de supervivencia. El extraño regresó al día siguiente, aterrizando en una orilla distante y moviéndose sigilosamente a lo largo de la línea de árboles. Me di cuenta inmediatamente de que mi vida de invisibilidad estaba bajo amenaza, pero ya no tenía miedo. Me había preparado para cada posibilidad: refugios escondidos, rastros falsos y capas de despiste que asegurarían que cualquier perseguidor se perdiera y se frustrara. Dejé pistas sutiles de mi movimiento, guiando al intruso a callejones sin salida, aunque cada acción requería paciencia y precisión. Por primera vez, aprecié plenamente el poder de la previsión y la ventaja obtenida por décadas de preparación, ausencia y autosuficiencia. Pasaron las semanas y la persistencia del extraño creció. Dejaron evidencia de observación, huellas, objetos desplazados y el destello ocasional de una sombra entre los árboles. Mi soledad, antes un santuario, se convirtió en un campo de batalla. Cada movimiento era calculado, cada acción medida, y cada noche traía la tensión de saber que alguien estaba cerca, pero no podía encontrarme. La emoción de la caza, la mezcla embriagadora de miedo y estrategia, me recordó por qué había desaparecido en primer lugar, para recuperar el control y para asegurar que nadie pudiera manipularme o abandonarme de nuevo. Comencé a construir refugios escondidos tierra adentro, usando materiales que había recuperado y aprendido a manipular durante años de supervivencia. Cada refugio fue diseñado para ser indetectable, con múltiples rutas de salida, fuentes de agua y puntos de observación para vigilar a cualquier intruso. Me movía entre ellos con cuidado, dejando solo rastros fugaces de mi paso. El proceso fue agotador, pero reforzó una verdad fundamental. La independencia no se regala, se construye ladrillo a ladrillo, plan por plan, con paciencia y vigilancia implacable. La isla se había convertido en mi fortaleza, mi aula y mi campo de pruebas. Durante una noche particularmente tormentosa, vi otra figura acercándose, esta vez moviéndose con velocidad y propósito. Mi pulso se aceleró, pero el miedo ya no me dominaba. Me había entrenado para mantener la calma, observar y responder con precisión. Observé cómo navegaban por el terreno, confiando en el instinto más que en el conocimiento. Yo tenía la ventaja. Estaban en mi mundo, bajo mis términos, pero ignoraban las trampas y desvíos que había creado. La supervivencia se había convertido en un arte, y yo era su maestra. El intruso cometió un error crucial, pisando un rastro falso que yo había construido deliberadamente meses antes. Observé en silencio cómo luchaba por corregir su curso, volviéndose cada vez más frustrado y desesperado. Cada paso en falso reforzó mi dominio sobre este mundo oculto, mi comprensión tanto del comportamiento humano como de la ventaja ambiental. Me di cuenta entonces de que mi desaparición no solo me había protegido, sino que me había transformado en alguien casi intocable, alguien cuya ausencia era ahora tanto un arma como un escudo. Meses después, recibí un mensaje entregado por un intermediario de confianza, una conexión rara con el continente. La nota era clara:
Mis hijos seguían buscando, seguían desesperados, aún sin darse cuenta del laberinto que había creado para permanecer invisible. El conocimiento me llenó de una silenciosa satisfacción. Su negligencia tuvo consecuencias, y la inutilidad de su búsqueda era una prueba del poder que había ganado a través de la ausencia. No me regodeé. En cambio, aprecié la lección totalmente realizada. La ausencia no es debilidad, es estrategia, y aquellos que se niegan a ayudar a menudo siembran las semillas de su propia frustración. Comencé a documentar mis experiencias en diarios secretos, registrando cada estrategia, cada escape y cada instancia de despiste. El acto de escribir se convirtió en un ritual, un refuerzo de la vida que había construido y las habilidades que había perfeccionado. Cada entrada era tanto un registro como un recordatorio. La supervivencia se gana, la libertad se reclama y el mundo solo respeta a aquellos que se preparan, resisten y anticipan las consecuencias. Mis diarios se convirtieron en mapas de sabiduría, guías para navegar no solo por el mundo físico, sino también por la traicionera dinámica del comportamiento humano y la negligencia. Una noche, ocurrió un nuevo suceso. Un barco de suministros, sin previo aviso y aparentemente abandonado, atracó cerca de los acantilados. Me acerqué con cautela, descubriendo que llevaba provisiones, herramientas y un mensaje críptico. Podemos ayudarte a mantenerte a salvo. Elige sabiamente. Era la primera oferta real de ayuda que había recibido desde mi desaparición. Estudié los suministros y la nota cuidadosamente, dándome cuenta de que aceptar ayuda conllevaba riesgos, pero negarse también podría limitar mi capacidad para sobrevivir a desafíos a largo plazo. La elección era mía y la sopesé con la precisión que había llegado a definir mi vida. Decidí comprometerme con cautela con el benefactor desconocido, organizando reuniones discretas en terreno neutral. Con el tiempo, supe que eran expertos en rastreo, vigilancia y despiste, el complemento perfecto para mis propias habilidades. Sin embargo, la confianza siguió siendo provisional. Revelé solo fragmentos de mi ubicación e identidad, asegurando que mi seguridad no se viera comprometida. Con su ayuda, pude expandir mi red de casas seguras, diversificar rutas de escape y fortalecer mi fortaleza en la isla. La colaboración era delicada, equilibrando la supervivencia con la necesidad absoluta de permanecer intocable. Pasaron los meses y el continente se volvió cada vez más frenético. Los investigadores contratados por mis hijos comenzaron a perseguir sombras, reconstruyendo pistas falsas que yo había plantado solo para llegar a callejones sin salida repetidamente. Cada intento fallido reforzó la efectividad de mis estrategias y las consecuencias de su negligencia. Observé en silencio, un observador callado de la frustración que ahora experimentaban, sabiendo que su fracaso era el resultado indirecto de decisiones tomadas años atrás, cuando se negaron a ofrecer ayuda. La ausencia se había convertido en escudo y declaración, y la satisfacción era innegable. Durante un invierno particularmente duro, una violenta tormenta amenazó la isla, poniendo a prueba tanto mis habilidades de supervivencia como mi previsión estratégica. Los árboles cayeron, las olas rompieron contra los acantilados y el aislamiento se volvió peligroso. Navegué la tormenta utilizando mi conocimiento del terreno, moviéndome entre refugios ocultos y suministros cuidadosamente racionados. La tormenta se convirtió en una metáfora de mi vida, feroz, impredecible y exigente de vigilancia constante. Sin embargo, salí ilesa, prueba de que la ausencia, la preparación y la resiliencia eran mucho más poderosas que el miedo o la dependencia de los demás. Para la primavera, mi vida había alcanzado un delicado equilibrio. Había establecido rutinas de seguridad, adquisición de suministros y observación. El mundo exterior existía solo como fragmentos, ecos distantes que monitoreaba pero con los que nunca me involucraba. La desesperación de mis hijos había crecido, aunque estaban lejos de descubrir la verdad. Me permití una silenciosa sensación de triunfo, no vengativo, sino profundo. La negativa de ayuda años atrás me había forjado en alguien capaz de sobrevivir a cualquier cosa, alguien cuya desaparición se había convertido en una lección duradera de consecuencia y autosuficiencia. Inesperadamente surgió un nuevo desafío. Un grupo de extraños llegó a la costa, afirmando saber mi paradero. Eran astutos,
ingeniosos y aparentemente persistentes. Por primera vez en años, me enfrenté a una situación en la que mi aislamiento y mi planificación previa serían rigurosamente puestos a prueba. Los observé, noté patrones y tendí trampas diseñadas para engañarlos, confundirlos y agotarlos. El juego se había intensificado y me di cuenta de que la desaparición no era estática. Requería vigilancia constante, adaptación y la capacidad de anticipar el comportamiento humano en su momento más desesperado. Los intrusos hicieron repetidos intentos de rastrear mi ubicación, pero cada paso en falso reforzó la efectividad de mis estrategias. Se frustraron, se desesperaron y se volvieron imprudentes. Observé desde puntos de vista ocultos, notando en silencio cada error, sabiendo que cada fracaso reforzaba mi invisibilidad. La supervivencia se había convertido en una mezcla de instinto, intelecto y paciencia. La ausencia que una vez me protegió de mis hijos ahora me blindaba contra amenazas mucho más peligrosas, y las habilidades que había perfeccionado durante años estaban demostrando su valía de formas que nunca había imaginado. Una tarde, después de semanas de observación, decidí enfrentarme a los intrusos indirectamente, dejando mensajes y trampas que los obligaron a cuestionar sus suposiciones y abandonar la persecución directa. La maniobra psicológica fue agotadora, pero profundamente satisfactoria. Habían subestimado a alguien que había sido borrado del mundo, a alguien cuya ausencia había sido una lección de fuerza. Me di cuenta de que la desaparición no era solo supervivencia, sino también dominio sobre la percepción. Aquellos que buscan lo que no pueden encontrar a menudo son cegados por sus propias suposiciones. Con los intrusos fuera, me centré en la sostenibilidad a largo plazo. Expandí mis refugios ocultos, diversifiqué las fuentes de alimentos y creé planes de contingencia para cada escenario concebible. Cada día se convirtió en un cuidadoso equilibrio entre la vigilancia y la paz, entre la supervivencia y el dominio sobre mi entorno. Comprendí plenamente que la desaparición no es estática, es un acto continuo de conciencia, estrategia y autodisciplina. Mi vida se había transformado en un ejercicio perpetuo de autonomía, control y libertad inquebrantable. Finalmente, reflexioné sobre las décadas que habían transcurrido desde mi partida. Los hijos que se negaron a ayudarme hacía tiempo que habían olvidado la urgencia de aquel momento. Sin embargo, su ausencia había creado a la persona en la que me había convertido. Ingeniosa, disciplinada e intocable. Me di cuenta de que la supervivencia nunca había consistido en esconderme, sino en reclamar poder, autonomía y dignidad en un mundo que inicialmente me había negado las tres cosas. Las lecciones de ausencia, resiliencia y estrategia estaban ahora incrustadas en cada fibra de mi ser. En el tranquilo crepúsculo de otro día, observé el atardecer sobre los acantilados, con las olas rompiendo sin cesar debajo. Había desaparecido de una vida, construido otra en secreto y emergido más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. Mis hijos, mi pasado, el mundo que me había dado la espalda, todo existía como sombras detrás de mí. Había vendido todo, no había dejado nada atrás y me había desvanecido en una vida definida enteramente por mis términos. En ese momento comprendí la verdad fundamental. La ausencia es poder, la supervivencia es libertad, y aquellos que se niegan a ayudar a menudo crean la versión más fuerte e inquebrantable de la persona que intentaron controlar. Incluso en el aislamiento, sabía que no podía permitir que la complacencia se arraigara. Exploré el denso interior de la isla, mapeando cuevas, arroyos y crestas, grabando cada detalle en mi memoria. Cada día se convirtió en un ensayo de supervivencia, un ejercicio mental y físico de resistencia. Construí caminos ocultos entre los refugios, asegurándome de que nadie pudiera rastrearme sin un conocimiento meticuloso del terreno. Esto no era paranoia, era preparación. El conocimiento de que mi pasado aún podía alcanzarme me mantenía alerta. Cada movimiento intencional, cada decisión estratégica, una tarde, encontré rastros de otra presencia, huellas en el barro, parcialmente oscurecidas por la lluvia. Alguien se había acercado. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma. Seguí las huellas a distancia, observando en silencio. Quienquiera que fuera, era cauteloso, pero no lo suficientemente hábil como para esconderse por completo.
Me di cuenta de que el juego de la persecución había escalado a un duelo psicológico. Yo había desaparecido físicamente, pero la obsesión del mundo conmigo no había disminuido. Cada intruso era una medida de mi propia vigilancia, poniendo a prueba los límites de mi supervivencia. Dejé trampas y marcadores sutiles para despistarlos, redirigiendo su búsqueda hacia áreas que ya había abandonado. La emoción del despiste me recordó por qué había elegido la desaparición en lugar de la confrontación. El poder reside no solo en la fuerza física, sino en el control de la percepción. Mientras tropezaban repetidamente en callejones sin salida, yo observaba desde una cresta oculta, un observador silencioso, dominando tanto el entorno como la mente humana. La frustración de los intrusos se convirtió en mi afirmación. No solo había sobrevivido, sino que había dominado la persecución sin rebelarme. Pasaron los meses en un ritmo de vigilancia y supervivencia. Pescaba en calas escondidas, cosechaba en parcelas cuidadosamente cuidadas y rebuscaba cuando era necesario. Cada tarea era un recordatorio de que la independencia requería trabajo constante. Me había convertido en una maestra de la adaptación, mezclándome con el entorno, existiendo enteramente bajo mis términos. Cada noche planeaba contingencias para tormentas, intrusos o eventos inesperados, entendiendo que la imprevisibilidad del mundo era una prueba que nunca terminaba. Luego vino un cambio sutil. Pequeños objetos que había dejado en áreas abandonadas comenzaron a desaparecer. Alguien se estaba acercando, era más audaz y más hábil. Me di cuenta de que esto ya no era una búsqueda casual, sino un intento deliberado de rastrearme, un desafío que no podía ignorar. Intensifiqué mi vigilancia, alterando rutinas, moviendo refugios y creando senderos falsos que sugerían que había dejado la isla por completo. El equilibrio entre la libertad y la amenaza se había vuelto delicado, requiriendo cada gramo de astucia y experiencia que había acumulado. Una noche, vi luces parpadeando entre los árboles cerca de un camino oculto. Las sombras se movían entre ellas, deliberadas y metódicas. Me retiré en silencio, observando cada movimiento, cada patrón. No eran aficionados, eran profesionales o individuos desesperados entrenados para seguir rastros débiles. Pasé días observando desde puntos de vista ocultos, aprendiendo su ritmo, anticipando sus errores y reforzando mi invisibilidad. Me había convertido en presa y depredador en un juego definido por la percepción y la paciencia. Para complicar aún más la persecución, utilicé señuelos, ropa, huellas y suministros desechados para crear ilusiones de mi presencia en áreas distantes. Cada desviación exigía una planificación meticulosa, asegurando que cualquier seguidor sería conducido en círculos, persiguiendo sombras y agotando tanto los recursos como la paciencia. La guerra psicológica se volvió casi tan crucial como la supervivencia física. Había aprendido que la ausencia no es solo evasión, es dominación a través de la influencia invisible y el despiste. Semanas después, llegó un nuevo desafío: un dron, zumbando débilmente sobre los acantilados. La tecnología finalmente había entrado en mi santuario. Lo observé en silencio, rastreando sus movimientos y prediciendo la ubicación del operador. Me moví rápidamente entre lugares ocultos, permaneciendo fuera de la vista, asegurando que el operador no recibiera nada más que frustración y pistas falsas. Cada encuentro con la vigilancia moderna me recordaba que la supervivencia requería una adaptación continua. Las habilidades que había perfeccionado en la naturaleza ahora necesitaban evolucionar para un mundo que podía perforar las sombras con máquinas. La isla, una vez un santuario, se convirtió en un campo de batalla de ingenio y estrategia. Cada camino, cada árbol, cada refugio oculto era un escudo y una trampa. Estudié el comportamiento de los intrusos, prediciendo patrones, aprendiendo debilidades y reforzando mi propia ventaja. Las lecciones de abandono y desaparición, aprendidas hace años, ahora se manifestaban como genialidad táctica. La ausencia me había forjado en alguien casi intocable, alguien que podía anticipar las amenazas antes de que se materializaran y manipular la percepción para mi beneficio. Una mañana, descubrí un escondite de suministros dejado por un aliado desconocido, comida, herramientas y una nota que simplemente decía: «Velamos por ti». No sabía si confiar en esta ayuda, pero el pragmatismo superó la cautela.
La supervivencia a veces requería alianzas, incluso si eran tenues. Integré los suministros en mi sistema de refugios ocultos, usándolos para extender mi autonomía y fortalecer mi posición. Cada acción era deliberada, reforzando el principio de que la ausencia y la previsión son escudos poderosos contra la intrusión. Luego llegó la comprensión de que mis hijos se habían desesperado más allá de la razón. Los investigadores que habían contratado estaban agotados, confundidos y cada vez más imprudentes. Lo supe no por observación directa, sino por las señales más débiles: correos electrónicos, mensajes interceptados y rumores transmitidos por intermediarios. Su desesperación era un espejo de mi propio sufrimiento pasado, pero los roles se habían invertido. Ellos eran vulnerables ahora, persiguiendo sombras que yo había orquestado cuidadosamente, mientras yo existía a salvo, invisible e intocable. Durante una tormenta particularmente larga, consolidé mis refugios, reforzando paredes, escondiendo suministros de emergencia y creando depósitos de agua ocultos. La naturaleza se había convertido en aliada y adversaria. La supervivencia exigía vigilancia constante, observación cuidadosa y anticipación de amenazas tanto ambientales como humanas. El aislamiento, antes una maldición, se había convertido en un entorno en el que yo prosperaba, con mis habilidades afiladas al límite. Cada decisión era una prueba, cada paso un refuerzo de mi independencia. Un año pasó, y las intrusiones repetidas habían cesado, al menos temporalmente. Me permití respirar, pero nunca bajar la guardia. La ausencia me había enseñado que la libertad nunca es permanente. La vigilancia es la verdadera moneda de la supervivencia. Exploré la isla más a fondo, descubriendo calas, túneles y acantilados ocultos que ofrecían seguridad adicional. Cada descubrimiento reforzaba mi confianza, y comencé a planificar la sostenibilidad a largo plazo. Fuentes de alimentos renovables, almacenamiento de agua a largo plazo y refugios de contingencia que pudieran resistir amenazas tanto humanas como naturales. Inesperadamente, recibí otra nota críptica, esta vez más urgente. Se están acercando. Debes dejar la isla. La revelación fue escalofriante. Incluso el remoto santuario que había creado minuciosamente ya no era seguro. Comprendí que mi desaparición no podía ser estática. Requería movilidad, adaptabilidad y reinvención continua. La supervivencia se había convertido en un juego constante de estrategia, paciencia y anticipación, con cada acción medida contra adversarios desconocidos. Comencé a prepararme para mi próximo movimiento, seleccionando ubicaciones alternativas, construyendo nuevos refugios y estableciendo rutas seguras hacia el continente y las islas cercanas. Cada paso fue calculado meticulosamente para evitar la detección, despistar a los perseguidores y mantener la autonomía absoluta. La desaparición, que una vez había sido una huida desesperada, había evolucionado hacia una práctica de por vida de vigilancia y autodominio. Me había convertido en un fantasma, intocable e impredecible. Meses después, divisé actividad inusual a lo largo de una playa distante. Las sombras se movían con precisión y los suministros se dejaban intencionalmente para poner a prueba mi presencia. Observé, ajusté mis refugios y creé señuelos para despistarlos aún más. Cada encuentro fortaleció mi dominio sobre mi entorno, reafirmando el principio de que la ausencia no es simplemente huir, es crear dominio a través de la invisibilidad, la estrategia y la paciencia. El invierno se acercó y la supervivencia se volvió cada vez más desafiante. El frío, las tormentas y el aislamiento pusieron a prueba el cuerpo y la mente. Sin embargo, prosperé. Cada desafío reforzó mi resiliencia, mi habilidad y mi comprensión de que la independencia se gana con esfuerzo, no se concede con ayuda. Las lecciones del abandono habían madurado en sabiduría. Había construido una vida definida enteramente por mis decisiones, capacidades y previsión. En la primavera llegó un nuevo aliado, un individuo con conocimiento del continente que ofrecía inteligencia y suministros. Acepté con cautela, sin revelar nada sobre mi verdadera ubicación. Juntos, expandimos mi red de casas seguras, establecimos nuevas rutas de escape y reforzamos mi invisibilidad. Cada colaboración requería límites meticulosos, asegurando que la confianza nunca pudiera ser explotada.
El equilibrio entre la autonomía y la alianza estratégica se volvió crucial para mantener la supervivencia a largo plazo. Llegaron rumores de que mis hijos habían intensificado su búsqueda, contratando expertos y movilizando redes en varios estados. Monitoreé indirectamente, notando su creciente desesperación, confusión y agotamiento. La lección que había aprendido en años de ausencia ahora se desarrollaba como justicia poética. Aquellos que se negaron a ayudarme una vez eran ahora impotentes para encontrarme. Estaba a salvo, invisible y totalmente autónoma, mientras su pánico se convertía en un testimonio de las consecuencias de la negligencia. Continué construyendo refugios ocultos, almacenando alimentos y suministros para la sostenibilidad a largo plazo. Cada sitio fue diseñado para engañar, proteger y sostener la vida indefinidamente. La naturaleza se convirtió en una colaboradora en mi supervivencia, proporcionando ocultación, recursos y desafíos que afinaron aún más mis habilidades. Cada día reforzaba la verdad de que la ausencia no es rendición. Es estrategia, paciencia y preparación elevadas a la maestría. Finalmente, reflexioné sobre décadas de desaparición, aislamiento y supervivencia. Me había transformado de una persona abandonada e ignorada a alguien casi intocable, una estratega y una maestra de la invisibilidad. Las lecciones de la ausencia, el rechazo y la autosuficiencia habían forjado una vida que no podía ser interrumpida. La negligencia de mis hijos había creado la versión más fuerte de mí, alguien que podía existir completamente fuera de su influencia, más allá de su alcance, y completamente bajo sus propios términos. Me llegaron rumores indirectos de que mis hijos habían intensificado su búsqueda, movilizando redes, recursos y contactos. Observé su desesperación con una silenciosa satisfacción. Su negligencia había tenido consecuencias, y ahora el impacto total de su negativa a ayudar era evidente. Frustración, agotamiento y fracaso. Mi vida, construida sobre la ausencia, permanecía intacta, intocable e invisible. Exploré más a fondo el interior, descubriendo fuentes de agua ocultas, refugios naturales y puntos de observación. Cada ubicación mejoró mis capacidades de supervivencia. La naturaleza se había convertido en protectora y desafío, un aula viviente que reforzaba la disciplina, la paciencia y la previsión necesarias para existir fuera del alcance de aquellos que una vez me abandonaron. Los intrusos regresaron, intentando nuevas estrategias para localizarme. Respondí con precisión, moviéndome sin ser vista, dejando rastros falsos y asegurándome de que nunca encontraran mi verdadera ubicación. La ausencia se había convertido en un arma, una herramienta de dominio psicológico y un escudo que reforzaba la independencia. Comprendí plenamente que mi desaparición no era simplemente evasión, era poder, estrategia y control manifestados en cada acción. Los meses se convirtieron en años. Mantuve mi invisibilidad, fortalecí mis refugios y perfeccioné mis habilidades. Cada día era un ensayo de vigilancia, supervivencia y previsión. Me había convertido en una maestra de la ausencia, un testimonio viviente del poder que el rechazo, la independencia y la preparación meticulosa pueden crear. La búsqueda de mis hijos había fracasado por completo, y las consecuencias de su negligencia se convirtieron en una afirmación silenciosa de la fuerza que había forjado. Los años finales trajeron reflexión. Caminé por los acantilados, observé el océano y consideré la vida que había construido a partir de nada más que determinación, estrategia y la negativa a ser controlada. La ausencia había sido mi maestra, mi escudo y mi fuente última de empoderamiento. Comprendí finalmente que aquellos que se niegan a ayudar a menudo crean a alguien más fuerte de lo que podrían haber imaginado. Alguien cuya vida existe completamente bajo sus propios términos y cuyo poder reside en la invisibilidad y el dominio. Me había acostumbrado tanto a la isla que se sentía como una extensión de mí misma. Cada cresta, cada cala oculta, cada árbol antiguo estaba grabado en mi memoria. Cada mañana caminaba por los acantilados, revisando los escondites ocultos, reforzando los rastros falsos y asegurándome de que mis refugios siguieran siendo indetectables. La rutina se había vuelto ritualística, una mezcla de supervivencia y meditación. Me di cuenta de que el verdadero poder de la ausencia reside no solo en escapar,
sino en dominar el entorno que te rodea tan completamente que nadie, ni siquiera aquellos decididos a encontrarte, podría controlarlo jamás. Una noche, divisé humo elevándose débilmente desde un punto distante a lo largo de los acantilados. Alguien había descubierto uno de mis rastros falsos. Mi pulso se aceleró, pero el miedo ya no me dominaba. Años de entrenamiento, vigilancia y estrategia me habían transformado. Me moví en silencio por el bosque, usando sombras y el terreno para observar los patrones del intruso. Cada paso fue calculado, cada movimiento anticipando sus errores, asegurando que nunca descubrirían mi verdadera ubicación. La emoción del despiste fue estimulante, un recordatorio del dominio que la ausencia me había otorgado. Semanas después, descubrí una pequeña balsa abandonada cerca de la orilla. Había suministros a bordo, comida, herramientas y una breve nota. «Te vemos. Estás a salvo por ahora». No sabía si confiar en el mensaje, pero el pragmatismo superó a la sospecha. Los suministros eran útiles, lo que me permitía ampliar mis reservas de alimentos y reforzar los refugios. Sin embargo, mantuve límites estrictos, sin revelar nada de mi verdadera ubicación. La supervivencia exigía cautela, incluso cuando se presentaba la oportunidad. Cada acción reforzaba que la desaparición requiere no solo habilidad, sino conciencia y disciplina constantes. Las tormentas de invierno llegaron con una furia que puso a prueba mis refugios y mi resiliencia. Las olas rompían contra los acantilados, los vientos azotaban los árboles y el bosque mismo se volvió traicionero. Navegué por el terreno con cuidado, racionando comida y agua mientras reforzaba los refugios. Cada desafío reforzó la lección de que la supervivencia se gana, no se otorga. La ausencia no es pasiva, es preparación, vigilancia y dominio sobre la naturaleza y las circunstancias. Durante una mañana particularmente brumosa, observé una figura en un acantilado distante. Se movían con cautela, buscando claramente, con clara persistencia. Me retiré, rastreando sus movimientos desde una distancia segura. Sus errores eran predecibles, pero yo mantuve la paciencia. La ausencia había perfeccionado mis habilidades de observación, predicción y estrategia. La supervivencia ya no era una cuestión de evasión. Se había convertido en un juego de dominio psicológico, uno que había aprendido a ganar con paciencia e ingenio. Comencé a expandir los caminos ocultos a través del bosque, conectando mis refugios en redes complejas diseñadas para engañar a cualquiera que me siguiera. Los rastros falsos conducían a los intrusos a callejones sin salida, mientras que los puntos de observación me permitían rastrear movimientos sin ser vista. La isla ya no era meramente un refugio. Se había convertido en una fortaleza construida sobre el conocimiento, la previsión y la ausencia calculada. Me sentí empoderada por la comprensión de que mi invisibilidad se había vuelto estratégica, no solo protectora. Pasaron los meses, y señales sutiles indicaron que alguien había intentado mapear mis movimientos. Vegetación pisoteada, huellas débiles y objetos desplazados. Observé en silencio, notando sus intentos, y ajusté mis rutas en consecuencia. Cada fracaso del intruso reforzó mi confianza. Estaban persiguiendo un fantasma, una aparición que yo había creado intencionalmente, demostrando el dominio que la ausencia otorga. Un día, descubrí un pequeño dron flotando cerca de un acantilado. La tecnología había entrado en mi santuario, pero yo estaba preparada. Me moví en silencio, dirigiéndolo hacia coordenadas engañosas, asegurando que su operador no encontrara nada de valor. El encuentro me recordó que la supervivencia no se trata solo de esconderse, sino de anticipar, manipular y controlar la percepción, incluso contra la intrusión tecnológica. La primavera trajo calidez y energía renovada. Exploré áreas de la isla previamente inexploradas, descubriendo nuevas cuevas, manantiales ocultos y puntos de observación. Cada descubrimiento mejoró mis capacidades de supervivencia, ampliando mi conocimiento y confianza. La isla se había convertido en una extensión viviente de mis estrategias. Cada obstáculo, cada característica natural utilizada para reforzar la invisibilidad y la autonomía. Llegó una nueva entrega de suministros de una fuente desconocida. Provisiones, herramientas y una nota que decía: «No estás sola, vigilamos». Integré los suministros con cautela, sin revelar mi ubicación. Incluso la ayuda podía ser una trampa. La supervivencia exigía que sopesara cada oportunidad, equilibrando la practicidad con la cautela.
Cada decisión reforzó aún más la lección. La ausencia requiere disciplina, previsión y vigilancia implacable. El continente continuó su búsqueda desesperada. Intermediarios e investigadores estaban agotados, frustrados y cada vez más imprudentes. Monitoreé indirectamente, notando el progreso o la falta de él a través de fragmentos de información. La lección del abandono había cerrado el círculo. La negligencia de mis hijos me había fortalecido, enseñándome la autosuficiencia y el poder de la invisibilidad. Eran impotentes para alcanzarme, mientras yo me movía sin ser detectada, confiada y libre.